Qué hermoso día, ¿no? Hoy, día de sol, bello, ayer también, que el Señor nos ha regalado y hoy tenemos la oportunidad de poder estar juntos, alabar a Dios, exaltar su nombre. Los niños, recién oraba a Manu, que no lo hacemos nunca, ¿no? No oramos nunca por los niños desde acá, podemos orar, ¿no? Tal vez, pero qué importante es tener presente que el camino, ¿no? Que le estamos enseñando, la educación y a qué Cristo estamos guiándolo, ¿no? Así que es bueno, si sos papá, una hora antes tenemos también nuestro espacio de la escuela dominical, ahora se hace como un taller, pero que está conectado a lo que vienen hablando a la mañana. Así que te animamos a que puedas participar, a que puedas traer a tus hijos a este espacio tan lindo donde le enseñamos y le mostramos a Jesús, ni más ni menos. Así que eso por un lado. Y por otro lado estamos viendo la carta a los Efesios, ¿no? Así que hoy la idea de este mensaje es terminar el capítulo 2. Vamos a analizar del versículo 18 al 22. La semana pasada Mauro nos daba la introducción y nos exhortaba, ¿no? En amor a esto de ser familia y a lo que Pablo está enseñándole, ¿no? A esta iglesia y también a nosotros, de esta unidad que hay en Cristo, ¿no? Y que se hace manifiesta, entre otras cosas, en la iglesia. Así que vamos en esta mañana a ver estos últimos versículos, donde vemos distintas metáforas referidas a la iglesia. Y bueno, vamos a enfocarnos en una, pero todas ellas están marcando esta nueva humanidad, este nuevo grupo multiétnico donde ya no hay judíos ni gentiles, sino que somos uno, y esa identidad está en Cristo, y esa unidad la hizo Él, y esa enemistad, esa barrera que nos separaba, Jesús la derribó para que seamos solo uno, ¿no? Una sola familia, una sola iglesia, un solo pueblo, ¿no? El propósito de Dios de reunir todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en Cristo, y restaurar eso que se rompe, Entonces, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en la vida social, en la vida de todos los días. Así que te animo a que abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 2, vamos a leer del 18 en adelante, y mandame la otra. El título de este mensaje es El templo, la vida del cielo invadiendo la tierra. Vamos a ver de qué se trata, pero Dios tiene en su corazón, y a través de Jesús, no le voy a decir nada, pero ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a leer el versículo 18. ¿Lo tienen? ¿Sí? Si no, lo tienen en la pantalla. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Fíjense que el lenguaje siempre es de unión, ¿no? De reconciliación, de acercamiento, ¿no? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la lectura de la palabra. Ahora, si pudiéramos volver atrás a la ciudad de Jerusalén durante los tiempos bíblicos, lo que más nos llamaría la atención sería el templo. El templo era un edificio que marcaba y llamaba la atención, ¿no? En toda la figura de Jerusalén. Y este hermoso edificio, diseñado por David, pero construido por Salomón, en ellos, ¿no? En ese templo, ellos entendían que era el hogar del Dios del universo. En el templo moraba Dios, aunque ellos sabían muy bien que
la idea israelita era que Dios, el hogar de Dios era el cielo, pero a través del templo ellos podían identificar y entender que el templo terrenal era el lugar en el que se conectaba la tierra con lo celestial, ¿no? Era ese lugar unía el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque adentro estaba la presencia de Dios. La idea en ese entonces, dijimos, ¿no?, era que el templo se constituía en el lugar donde Dios vivía y reinaba sobre toda la creación como rey. Pero el mismo Salomón dice, yo entiendo que este templo, acá está la gloria de Dios, está la presencia, pero entiendo también que este lugar no puede contener al Dios creador, ¿no? Ahora, este edificio solamente era un símbolo y señalaba de que toda la creación era el templo de Dios. Y esto lo hemos visto en el estudio de Génesis. No sé si lo recuerdan. Vamos a hacer un repaso. Pero la creación completa, vamos a ver que la trama bíblica nos va a mostrar que la idea de Dios era que toda la tierra sea parte de su templo, parte del lugar donde Dios gobernara. Y en Génesis capítulo 1 hay una serie de 7 días donde Dios ordena, donde Dios a través de su palabra crea un mundo ordenado a partir de un desierto oscuro. Y es en el 7º día que toda la creación toma sentido, ¿no? Lo hemos enseñado así y lo hemos creído y lo entendemos de esa manera. La creación no tiene sentido, no tenía sentido si Dios no estaba ahí, como tu vida y la mía. Todas las capacidades y todo lo hermoso de la vida carece de sentido si Cristo no está en nuestro corazón, nuestra vida, guiándonos. Entonces, dijimos que este 7º día Dios descansó. No porque estaba cansado, no por todo lo que había hecho, sino que dijimos que el concepto de sentarse o de descanso era de sentarse en su trono para poder gobernar en medio de esta nueva creación. Y es interesante que de la misma manera el tabernáculo y el templo fueron construidos y dedicados a través de 7 días con 7 discursos, ¿no? Lo mismo, o haciendo una alusión a la creación. Entonces, después de lo cual, de estos 7 días, ¿no?, en el tabernáculo y el templo, el rey o el sacerdote podían descansar y reinar en la presencia de Dios. En síntesis, ¿no?, el concepto de los escritores bíblicos quieren mostrar que Dios quiere morar en la creación como si la tierra fuera su templo. Luego pasamos al capítulo 2 de Génesis y tenemos un nuevo relato con una idea más específica, con un lugar geográfico específico. ¿Y qué aparece ahí? Génesis 2. El hombre. ¿Y en dónde? En el Edén, que en hebreo significa deleite. Y es ahí, en ese lugar, donde Dios planta un jardín, donde Él y la humanidad tienen una relación, viven juntos, ¿no? Y hay comunión. Y es por eso que más adelante el templo fue moldeado. Si ustedes analizan, lo vimos en los grupos familiares, y estoy haciendo un repaso de eso. Cuando vemos el tabernáculo y vemos ahí adentro figuras muy similares a ¿qué? Al jardín, al Edén. Árboles, flores. Es más, la menorá representaba o era símbolo del árbol de la vida. Ahora, este es sin duda un ejemplo del lugar donde el Creador mora con su pueblo. Otro dato, otra cuestión que argumenta el hecho de que la creación fue pensada como un templo es en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde Dios le indica lo que tiene que hacer el ser humano, Adán y Eva, y lo tenemos ahí en la pantalla. Y dice Génesis 2, 15, y Yahweh Elohim tomó al hombre, o sea, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, estas palabras son propias de un jardinero, ¿no? Guardar, labrar, no sé si vino Arielito, pero ahí le digo jardinero me llega a matar, ¿no? Él es en realidad
un paisajista, ¿no? Está en otro nivel. Yo no llego ni a jardinero, pero podemos relacionar estas dos palabras con eso, pero en realidad estas dos palabras que aparecen en el Génesis 2.15 están llenas de significado y lo que tratan de retratar es la vocación ideal de la humanidad. Dios puso a Adán y Eva, a la humanidad, ¿para qué? Para que guardaran y cuidaran ese jardín. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, estos términos están vinculados con el jardín, pero también lo vamos a volver a ver más adelante en el templo de Salomón, cuando los sacerdotes y los levitas se les indica lo que tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer estos sacerdotes y estos levitas? Labrar y guardar el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Estas dos palabras, abad y shemar, son las mismas que se repiten en Génesis 2.15. Es decir, que vuelve a repetir, y esto lo vemos en Números 3, 7 y 8, por ejemplo, entre otros pasajes que tenemos, Ezequiel 44, 14, Primera de Crónicas 23, 32, pero Números 3, 7, 8 dice, está hablando a los levitas y a los sacerdotes, dice, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. La palabra en el original ahí servir tiene que ver con abad, en el ministerio del tabernáculo. Versículo 8, y guarden, la misma palabra de 2.15, todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Las mismas funciones que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén fueron las mismas que Dios le indicó a los sacerdotes y a los levitas. Y hemos dicho que Adán y Eva eran estos representantes que Dios puso como socios, como parte de un equipo. ¿Para qué? Para gobernar la tierra, para reinar en la tierra, para expresar el carácter de Dios en la tierra. Porque cuando hablamos de gobierno, hablamos de autoridad, seguramente a tu mente y a la mía, ¿quién se nos vienen? ¿A un gobernante o no? Hablamos gobierno, ¿eh? Bueno, nada tiene que ver con el poder, la autoridad y el gobierno de Dios, con lo que expresan hoy los gobernantes de este mundo. Pero Dios tomó a estos, ¿no? Como representantes sacerdotales del Creador. Adán y Eva debían ser mediadores entre Dios y los demás, relacionándose con Dios. ¿Para qué? Para poder expresar ese carácter, esa imagen a los demás. A través del amor, a través de la compasión, a través de la generosidad, a través de la justicia. Valores que generalmente no los vinculamos con los gobernantes de este mundo, pero que sí lo podemos relacionar con Jesús, con Dios. Ahora, notamos que este concepto teológico, ¿no?, de la unión del cielo y la tierra no se le ocurrió a Pablo cuando escribía estas cartas, sino que podemos ver que tiene consonancias y está en la analogía bíblica, está en la trama bíblica, está desde el principio hasta el final. Cómo Dios quiere unir el cielo y la tierra. Ahora, el antiguo templo israelita era el lugar donde la humanidad podía morar junto a su Dios. Y la edificación en sí mismo era un símbolo que señalaba el deseo de Dios de vivir en medio de sus socios. Porque recuerden que el hombre es sacado del jardín, pero Dios sigue con la idea de morar con ellos, ¿no? Por eso aparece la figura del tabernáculo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En medio del pueblo. ¿Qué había en el tabernáculo? ¿Qué había en el santísimo lugar? La Shekinah, la gloria de Dios, la misma presencia. Dios no se dio por vencido en cuanto a la idea de morar con el ser humano, con su pueblo. Y esto lo vemos constantemente en la palabra. Y el templo era donde los representantes sacerdotales de Dios entraban a la presencia de Dios en nombre del pueblo para ofrecer sacrificios a Dios. Inclusive los peregrinos israelitas tenían que sí o sí ir al templo, ¿no? Era como una piedra fundamental en su relación con Dios, el ir hasta el templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. La figura del templo no es nueva y traza toda la historia bíblica.
Pero este poderoso símbolo de esperanza futura no duró mucho. Siempre decimos, ¿no? Las cosas lindas parecen en la Biblia duran 2 o 3 páginas, como mucho, a veces menos. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel empieza a despreciar a Dios, empieza a darle la espalda a Dios, empieza a llevar adelante la misma actitud que tuvo Adán y Eva, de querer vivir sus vidas bajo sus propios criterios, bajo su propia sabiduría, bajo sus propios valores. Y si leemos desde de Josué hasta Segunda de Reyes, podemos ver cómo la historia de Israel nos cuenta que entran a la tierra prometida, que están ahí, pero que se rebelan con Dios y deshonran el pacto hecho en el desierto. Así que después de siglos de Dios estar pacientes y traerlos de vuelta a Él y hacerlos reflexionar, Dios los entrega a los poderes imperiales de Asiria y Babilonia. Los entrega y con ellos destruyen el templo, los saquean, se llevan las cosas de valor. Inclusive el pueblo de Israel es exiliado. Se van, los llevan. Consecuencia de no prestar atención y de no abrazar a ese Dios. Israel repitió la rebelión de Adán y Eva y sufrió un resultado similar. Algunos, después de varios años, pudieron volver a Jerusalén para reconstruir un templo. No sé si lo tienen, ¿no? Estamos haciendo un repaso y van a entender por qué es importante. Pero vuelven a Jerusalén y construyen un nuevo templo. Ese templo, ¿cómo era ese templo? Muy precario. El templo de Salomón era glorioso, ¿no? Era hermoso. Pero este templo no solamente exteriormente era un templo muy precario, sino que los profetas más adelante van a decir era un templo corrupto. Dios no estaba ahí. Jamás pudieron experimentar la presencia de Dios como aquella vez. Así que los primeros humanos fueron los primeros sacerdotes, pero lamentablemente, en vez de reinar con Dios, ellos quisieron reinar bajo sus criterios. Ahora, cuando el templo fue destruido, ellos mismos se preguntaron, ¿Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué pasará? ¿Traerá Dios una nueva creación? Y los profetas bíblicos anticiparon el día cuando Dios crearía un nuevo templo con un nuevo sacerdocio para que la presencia de Dios llene nuevamente toda la tierra. Y es ahí cuando aparece la figura de Jesús, el nuevo templo. Fíjense cómo desde el inicio hay una idea de Dios, la cual no declina y se mantiene firme. Y todas estas son sombras de la realidad que es Jesús, que es aquel que verdaderamente va a unir el cielo y la tierra por la eternidad. Y entender la importancia del templo va a arrojar en nosotros una nueva luz sobre la historia de Jesús. El Evangelio de Juan, si lo recuerdan, capítulo 1, Juan va, como todo el Nuevo Testamento, va a hacer referencia al Antiguo y Juan va a utilizar terminologías del tabernáculo para describir a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, y el Verbo, o sea Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba sentado ahí con el Padre, disfrutando de esa gloria, ¿qué hizo? Se hizo carne. Tomó forma de hombre. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó tiene que ver con el tabernáculo. Podemos traducirla, se tabernaculizó, como dice la versión la textual, o como ahí pongo entre comillas, entre paréntesis, ¿no? Puso su tabernáculo.
Y para nosotros esta vez es un dato más, pero cuando un judío leía esto, puso su tabernáculo. ¡Wow! Lo está identificando con el Hijo de Dios, lo está identificando con el verbo, esa palabra que creó este universo, pero también lo está relacionando y diciendo, bueno, ahora, de una forma que nadie pensaba, porque nadie pensaba que Dios iba a ser hombre. Otro de los grandes misterios que fue revelado. Dios hizo hombre. ¿Para qué? Para unir el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para poder acercar a la humanidad y traerla de vuelta a su propósito original. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios podía restaurar y resolver este drama. A Jesús se le describe con lenguajes del tabernáculo, la gloria divina, ¿no? Y termina diciendo el pasaje, y vimos su gloria. Por ahí en lo contemporáneo, nosotros gloria no nos dice nada, pero si vamos al Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde? En su templo, en el tabernáculo, en el lugar de encuentro. Y Juan dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la representación real de lo que yo quería expresar a través del tabernáculo, del templo. Jesús es la realidad suprema a la que apuntaba el templo. Ahora, el templo no era un fin en sí mismo, era la sombra de lo que había de venir. Y de esta manera también se presentó a sí mismo como un nuevo tipo de sacerdote. Y lo raro de esto es que Jesús no era de la tribu de Leví ni tampoco trabajaba en el templo. Pero Jesús dijo que la presencia de Dios, su descanso, su reinado, estaban llenando al mundo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y acá hay un cambio. Acá hay algo que empieza a tomar otro tipo de dimensión. Jesús era el verdadero templo y este nuevo templo se expandiría hasta incluir a toda la creación. ¿Cómo Dios está haciendo esto? ¿Cómo Dios está llenando la tierra con su gloria? Eso es algo que estamos hablando. ¿Cómo va a ser? Imagínense el pensamiento de la gente, ¿no? ¿Cómo haría esto? Un solo hombre. No puede, ¿no? Físicamente, yo puedo estar acá, pero no puedo estar en otro lado. ¿Cómo hacemos para llenar toda la tierra? Bueno, luego de su resurrección, Jesús dijo que la presencia de Dios vendría y moraría entre sus seguidores, de manera que ellos se convertirían en pequeños templos. Pequeños templos esparcidos por toda la tierra. Comunidades de personas donde Dios descansa y gobierna. Lo mismo que pasaba en el tabernáculo, que pasaba en el templo. Ahora toma otra dimensión. Exactamente esta es la visión bíblica de la iglesia, la cual es descrita como un templo, no un edificio, sino un pueblo que representa a Dios. Y acá llegamos a Efesios capítulo 2. Pablo, cuando nos describe y nos dice todas estas metáforas y llega al templo, está pensando en todo esto que vimos en 20 minutos. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo tiene todo este concepto en la mente y quiere que estos hermanos que están en Éfeso puedan entender y tomar dimensión de a lo que Dios los ha llamado y en donde Dios lo ha puesto por su gracia y su misericordia. En el final del capítulo 2 vemos y encontramos imágenes de un templo y terminologías del tabernáculo. En el versículo 13, que muy bien Mauro nos enseñaba la semana pasada, Pablo dice, ¿cómo fuimos acercados
hacia la presencia de Dios? ¿Cómo fuimos acercados al templo? ¿Cómo fuimos acercados a la familia de Dios? ¿Cómo fuimos? A través de la sangre. ¿Dónde había sangre? El tabernáculo, los sacrificios. Así que ahora tenemos una nueva humanidad que es israelita y es gentil, y ahí entramos todas las naciones de la tierra. Y empieza a decir, porque ustedes eran extranjeros e inmigrantes, ahora son ciudadanos, son parte, somos iguales. Y no solamente miembros, sino ahora ciudadanos, sino que son más íntimos todavía. Somos una familia. Somos hermanos y hermanas. Esta semana estábamos charlando con unos amigos y hablábamos de esto, de pasar a un nuevo nivel como iglesia, de ser familia. Mi viejo siempre me decía, mira, Israel, vas a tener miles de problemas, muchísimos. Los que siempre vamos a estar somos nosotros, la familia. Y eso a mí me quedó en la mente, ¿no? Y yo no veía esa realidad muchas veces con todas las personas, ¿no? En mi caso, por la gracia de Dios, sí. Lo mismo le dije a mi hija esta semana. Los que siempre vamos a estar somos nosotros. Lo que Dios quiere también, a través de este nuevo templo orgánico, vivo, que es una familia, es que podamos saber que yo puedo contar con mi hermano. Que somos parte de una familia, una verdadera familia, que está en las buenas y en las malas. Que no solamente ora y se compromete cada tanto, sino que está ahí al lado, ¿no? Peleando la buena batalla, levantando al hermano cuando está caído. Y no por obligación, sino porque entendemos a lo que el Señor nos ha llamado y el costo que ha tenido esto, que es la vida de Jesús. Entonces Pablo dice, fueron acercados por la sangre del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, para que ahora no sean más extraños, que no sean más extranjeros, sean ciudadanos, seamos parte de una misma familia. Hermanos, hermanas. Pero sigue diciendo, también son como rocas, como piedras del mismo edificio, ¿no? Fíjense que siempre es algo que lo necesitamos. Si falta una piedra acá, o falta un pedazo de madera, esto se cae, ¿no? O las columnas. Y está diciendo Pablo, todos somos parte de este edificio, en cual Jesús es la piedra fundamental, la piedra angular. Y a mí me llama la atención al final del versículo 21, donde dice, y este edificio se une y crece. ¿Alguien vio algún edificio terminado que siga creciendo? Pues una buena idea, Seba, pero no sé cómo será, ¿no? Sigue creciendo. Se puede hacer modificaciones. Es un edificio que se une y que crece, que crece, que crece. No es un edificio cualquiera. Lo que Pablo está haciendo es traer una imagen que siempre estuvo dando vuelta, que es una imagen de un árbol que sigue creciendo, un árbol que da vida, y este templo que es Jesús y que sos vos y que soy yo, que somos parte de este cuerpo, es un cuerpo vivo que sigue creciendo a medida que Dios va añadiendo personas a esta nueva familia. Personas que estaban en oscuridad, que ahora están en luz, por la obra preciosa de Jesucristo. Así describe esta comunidad de nueva humanidad que reina junto a Jesús. Describe esta comunidad, Pablo, como un templo. Son nuestras columnas. Este templo es también al mismo tiempo este árbol que crece, hasta convertirse en una morada de Dios, dice el final del versículo 21, en el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que se establecía en el templo? ¿Qué es lo que hace al templo algo especial? Lo dijimos.
la presencia de Dios. Es lo que la tradición judía posteriormente va a denominar gloria. Entonces la idea es que Dios tiene un espacio donde el cielo y la tierra se unen y está lleno de su presencia. Y ahora tenemos en Jesús este nuevo templo, en el cual es la cabeza principal, el Dios encarnado. Él se convierte en lo que finalmente une eternamente el cielo y la tierra. ¿Pero esto termina acá? No, no termina acá. Esto no termina acá. Jesús dice que luego todos esas personas que creen en Él, que son esos pequeños Cristos, esos pequeños Mesías, empiezan a formar parte de su pueblo y son llamados un edificio. Jesús lo dice en Juan 15. Estos hermanos de la misma familia, estos que creen en mí, son estas ramas que están unidas a la vid, a la verdadera vid. Son diferentes metáforas, diferentes imágenes que nos llevan a un mismo lugar, a la unión a Cristo, a la unión al cielo y la tierra. Los apóstoles usan todo tipo de metáforas diferentes, pero todas están tratando de llegar a una cosa. ¿A qué? De que la vida del cielo está invadiendo la tierra. Y ahora lo hace y lo hizo a través de Jesús, pero ahora lo está haciendo a través de vos, de tu vida, a través de la mía, a través de estos templos vivos que están esparcidos por toda la tierra, llevando la gloria de Dios, la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios en el lugar donde nos encontramos. La iglesia es la expresión física de Jesús mismo. Ellos son la plenitud, aquel que llena a la nueva creación con su presencia. Es exactamente el punto que él está planteando aquí. Ahora, ¿qué implicancia tiene que la nueva humanidad sea llamada templo de Dios? La iglesia es donde se manifiesta la presencia de Dios y donde toma el control para ejercer su autoridad y poder servicial, para que el mundo lo pueda conocer. Nosotros somos el espacio donde Dios se mueve con poder, donde ejerce su dominio, su autoridad. Pedro lo expresa de esta manera en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes son piedras vivas con las que está edificando una casa espiritual. Ya no es más una casa física. Esto no es la iglesia. Las cuatro, está lindo, hermoso, pero esto no es la iglesia. La iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Es un grupo de personas que está activo, que está vivo, que vive, respira Jesús, que transmite amor, generosidad, misericordia, compasión con los de la familia de la fe, pero también con los otros que no son de la familia. Ese es el poder que Dios nos dio, un poder de servicio, un poder de amor. La muestra de amor más grande fue en la cruz. Y recién decíamos y cantamos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Ese es el sentir que tenemos que tener como iglesia. El sentir que el Espíritu de Dios a través de su palabra tiene que generar en nosotros. La conciencia de que somos portadores de la gloria de Dios. Qué privilegio, qué responsabilidad. Y es donde Dios quiere, y Dios quiso de esa manera, expresar a Jesús en este tiempo, en esta dispensación. Cristo reina y gobierna con poder a través de nosotros, expresando amor, compasión, misericordia. La iglesia es ahora el lugar donde Dios descansa y de donde reina sobre el mundo por medio de su pueblo, hasta que Jesús vuelva a colocar el nuevo templo, que es Jesús mismo. Que lo veremos, ¿no? En Apocalipsis, pero no me quiero ir allá, donde no va a haber un templo físico más que
Jesús, que lo llena todo. Pero hoy, en la actualidad, te pregunto, ¿Dios está llenando toda la tierra de su gloria? ¿Dios está llenando toda la tierra de su gloria? ¿Quién dijo sí? Apedrearle, no. No. Dios está llenando la tierra de su gloria a través de su iglesia. Que lo expresemos o no, es algo que vos y yo hoy tenemos que reflexionar. Pero Dios puso en vos a su Espíritu, para que a través de Él podamos expresar la vida de Cristo. A todos. A los buenos y a los malos. A todos. A los que nos tratan bien o nos tratan mal. Jesús fue a la cruz por todos. Y el deseo de Él es que vos y yo podamos ser uno para que el mundo crea. Como lo expresó en Juan 17. Y con esto termino. Versículo 21 al 23 dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuchá. La gloria que me diste, ¿qué hizo? Yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria de Dios se manifiesta cuando vos y yo somos uno. Cuando podemos compartir la vida de Cristo. A mí me llamó la atención, digo, Jesús pide que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. ¡Wow! ¡Qué nivel de unidad! Yo les he dado la gloria, yo les he dado este amor, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ellos estén en nosotros para que el mundo pueda creer. Dios nos dio de su gloria para que manifestemos ese amor. Y no habla de perfección. Ninguno de acá es lo que debería ser. Ninguno. Pero de eso se trata aún. Esta unidad, este amor, esta gloria se expresa también cuando nos equivocamos y nos pedimos perdón. Cuando erramos y podemos reconocer nuestro error. Y nos humillamos y expresamos esa humildad en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Ahí estamos mostrando la gloria de Dios. Cuando le digo algo inapropiado a mi esposa y le pido perdón. Cuando me equivoco con mis hijos y voy arrepentido a hablar con ellos. Estoy expresando la gloria de Dios ahí. No se trata de grandes prodigios, no se trata de abrir el mar rojo, no se trata de levantar a muertos, no se trata de levantar paralíticos. Aunque Dios lo pueda hacer y gloria a Dios. Pero la gloria más simple, más sencilla, natural que Jesús nos expresó es la de ese amor. Que se expresa en servicio, que se expresa en perdón, que se expresa en generosidad. Así que hermanos, sigamos llenando la tierra con su gloria, rendidas nuestras vidas al Señor para que su Espíritu pueda gobernar nuestro corazón, Dios pueda descansar en nosotros y pueda hacer la obra que solo Él puede hacer, para que el mundo crea. Este mundo necesita a Jesús, hermanos. Este mundo necesita a Jesús. Y si estás acá por primera vez y estás escuchando este mensaje, te digo esto. Tu vida carece sentido si no está Cristo en tu corazón. Tu vida va a tomar otro sentido cuando Jesús empiece a reinar en tu vida. Y tal vez hoy sea el día en el cual vos puedas reconocer que ese Jesús que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que al tercer día Dios lo resucitó y que hoy está sentado
a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hoy puede ser parte de tu vida. Reconociendo que viviste dándole la espalda a Dios, haciendo de esta vida y construyéndola con tu propia sabiduría, con tus propios criterios. Pero hoy es el día que puedas reconocer y arrepentirte de eso y puedas volver al propósito por el cual te creó. Estar en los brazos del Padre, representarlo a través del amor. Así que te animo a que puedas pensar, que puedas reflexionar. Iglesia, a lo que hablamos recién, y si no sos parte de la iglesia, que puedas pensar en esto que te acabo de decir. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebelión, a pesar, Señor, de nosotros mismos, vos no te diste por vencido, sino que entregaste a tu Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar en la cruz, para que a través de tu sangre nosotros hoy pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a tu presencia, donde encontramos perdón, donde encontramos amor, donde encontramos brazos abiertos, donde encontramos un Padre tierno que nos levanta, que nos limpia, que nos besa así como estamos. Señor, un Padre que no necesita que vengamos perfumados, limpios, sino que en Él, Señor, podemos después ser limpios, ser perdonados, ser lavados con tu sangre. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la que nos conmueve, es tu palabra la que nos alimenta, es tu palabra la que nos anima a seguirte, Señor. Es la que nos confronta para que podamos reflexionar sobre cómo estamos viviendo, Señor. Si realmente estamos dándole lugar a tu Espíritu para que puedas manifestar tu gloria en el lugar donde estamos o la estamos opacando. Señor, ayúdanos a entender que somos tus representantes. Conscientes o inconscientes, lo estamos siendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Llenanos de poder para poder predicar no solamente con palabras, sino con nuestras propias vidas, Señor. Queremos reflejar tu gloria, Señor. Queremos ser una iglesia que exprese tu gloria a través del amor servicial, Señor, a través de la generosidad, a través de la compasión, a través de la justicia. Queremos, Señor, ser esa iglesia que no es apática, que no es fría, Señor, ante la necesidad de la gente, sino todo lo contrario, que se angustia, que se acerca, que clama, que toma acción, Señor, ante la necesidad de los otros. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso en fe para ser una familia realmente, Señor. Una familia que está unida a ti, Señor, y que expresa ese amor en todo lugar, bajo todas circunstancias, en todo tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que puedan pasar los músicos y cantar una canción. Son las 2:20. Hasta las 2:30 no se va nadie. 12:31 se van algunos. Todavía nos quedan 20 minutos. Si pueden pasar en serio, me gustaría que volvamos a cantar esta canción. ¿No? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Necesitamos una iglesia que tenga este sentir, no solamente de la boca para afuera, sino también en lo más profundo de nuestro corazón.
mostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.